Buenas tardes, amigos y amigas, en este jueves de inicio normal, como Dios manda. Estamos 8 y voy a saludar a Aina Canet, que nos dice buenas tardes, Fernando y amigos, a Claudia Barba, buenas tardes, Fernando y amigos buscadores, a Miguel Ángel Medrano, la vida nos premia con el compartir de este espacio. Buenas tardes, amigos buscadores desde Guatemala. Margot Rodríguez Gómez, buenas tardes a todos. Pedro Calvo, buenas tardes buscadores. Y Juan Gómez, buenas tardes. Bien, faltan minuto y medio para las 8 y empezaremos como de costumbre hoy puntualmente como es la norma en esta Santa Casa. El tema de hoy me ha sido muy fácil prepararlo porque consiste en contar hechos que recuerdo perfectamente. Tengo buena memoria. Y vamos a procurar también que sirva para hablar al final de cómo se puede hacer el camino. El camino se puede hacer en solitario, guiándose de libros, de vídeos y de artículos. O bien se puede hacer apuntándose a un camino. Y viendo que ese camino es efectivo, que es real, que es práctico, que conduce a algún sitio, y poniendo el corazón en el camino, que decía Carlos Castañeda. Hay que poner el corazón en el camino. Bien, pues ya son las 8. Nos falta por saludar a Jimmy García Lunar, buenas tardes, nos dice, y a Juan Antonio, saludos Fernando y amigos hoy desde Gijón. Bien, pues vamos a empezar. Creo que es bueno que sepáis cómo nació este camino. De todas formas, las pruebas las debéis buscar más bien en otros dos sitios. El primero, en vuestra práctica diaria. Lleváis ya un año, algunos, los primeros, otros menos, y en este tiempo habéis tenido que notar mejoría en vuestra vida interna y también en vuestra vida, en vuestra relación con los demás. Practicando las reglas, deben haberse notado mejoras importantes, anímicas, internas, que os digan que efectivamente pues, el camino es bueno. Y por otra parte, hemos hecho el repaso a lo que enseñaban los primeros maestros griegos: Pitágoras, Parménides, Empedocles, Anaxágoras, Demócrito, Heráclito, Sócrates y los que vienen después. De forma que así habéis visto que efectivamente lo que aquí enseñamos pues está dicho desde el año 500 antes del cambio de era. De forma que eso pues también es una confirmación de que esto se ha enseñado siempre. Se ha sabido desde que hay escritura, porque antes no se podía transmitir. Pero también es bueno que sepáis cómo nació este camino. Ya he dicho que cada fundador de un camino lo explica de una forma distinta, según su forma de ser, según su cultura, su educación, incluso su forma de hablar. Entonces, yo os diré que de siempre he tenido un gran sentido del deber. Eso no fue asignatura pendiente mía. Cuando tenía edad, a los 10, 12, 14, 18 años, pues lo obligado era estudiar. Y yo estudiaba y sacaba buenas notas. Y también he tenido mucho sentido de la disciplina. Si comprendo que debo hacer una cosa, la hago por encima de todo. Eso desde siempre. Y con eso, pues, en la época en que me tocaba estudiar, pues estudiaba y sacaba las notas buenas que mis padres les gustaba. Acabé el bachiller elemental a los 14 años, el bachiller superior a los 16, el primero en Pamplona y el segundo en Vitoria, y luego me dediqué a estudiar perito industrial,
que era una carrera que se podía estudiar en Vitoria. Tenía 4 años, el primero era selectivo, de forma que había que aprobar todas las asignaturas del curso selectivo para matricularse de primero. Pues lo acabé en 4 años, acabé a los 20 años la carrera de perito industrial y entonces, como saqué muy buenas notas y tenía beca también, pues mis padres hicieron el sacrificio de mandarme a Bilbao a seguir estudios de ingeniería industrial. Carrera de 5 años, los 2 primeros eran selectivos, había que probar todo primero para matricularse de segundo y todo segundo para matricularte de tercero. Si suspendías una asignatura, repetías curso con una asignatura, de forma que era muy duro. Y entonces a los 24 años, porque los peritos se nos hacía una aceleración que se llamaba, y los últimos 2 cursos los dábamos más comprimidos. Todo el material, pero más comprimido. De forma que acabé a los 24 años, a punto de cumplir 25, cumplí 25, me casé y entonces empecé la vida. Porque la vida de estudiante, tal y como yo la llevé, pues era una vida muy, muy sencilla. Consistía en estudiar a la semana 6 días y medio. Y yo me dejaba medio día de diversión, de descanso, de distracción para generalmente jugar con los amigos al mus y luego ver una película en el cine. Y entonces ya, pues al empezar a trabajar en empresas, cuando ya pues empiezas la vida de verdad. Eh, Al poco de empezar a trabajar en la segunda empresa, tuve una época mala. Una época mala que consistió en una dolencia, una enfermedad que me provocaba pues, malestar general, picores insoportables y tenía que tomar unas pastillas que me provocaban sueño y trabajaba a 70 kilómetros de casa, con lo cual pues estaba en una situación bastante mala, inconveniente. Fui a médicos, fui a 13 médicos de la medicina oficial y ninguno me supo resolver el problema. Llegué a ir a una clínica de Madrid y allá me dijeron que no sabían lo que me pasaba, que tenía noticia de esta enfermedad, pero que no sabían ni cómo se creaba ni cómo se curaba. De forma, lo que sí tenían era experiencia. En 5 años, el 95% la superaba. Así que me dijeron, paciencia. Eso no me satisfizo y fui a un terapeuta que encontré cerca de casa, que estuvo 1 hora en la consulta conmigo y que al cabo de esa hora me dijo, lo que tú tienes es posesión del tiempo. Quítate el reloj. Luego supe que había un profesor, un médico en Francia, que estaba investigando con ratas el estrés y que lo que yo tenía era estrés, que había provocado una dolencia psicosomática. De forma que este médico me lo curó y me convertí en un seguidor suyo porque me había solucionado un problema serio que tenía hacía ya 3 años. Y también practicaba la macrobiótica. Y un día que vinieron unos amigos suyos de Barcelona a enseñarnos a practicar la comida macrobiótica con plena precisión, mientras las esposas preparaban la cosa en la cocina, nosotros, Jordi y yo, estábamos tomando un vermú en el salón. Y al final de la conversación me dijo, tú acabarás creyendo en la reencarnación. Hablábamos de cosas pues, del tema, del progreso, de la evolución. A mí esta frase me dejó se me quedó grabada la frase, porque dije, demonios, acabaré creyendo en la reencarnación. Y yo dije, no, yo no quiero creer, porque, claro, era evidente que lo que yo creía y lo que él creía eran incompatibles. Cuando nos moríamos, o esperábamos una reencarnación, según él, o arriba o abajo, según yo, y se acabaron las vidas. De forma que uno de los dos estaba equivocado. Yo tenía el 50% de probabilidades de estar en lo cierto. Pero quizás ni eso, porque a lo mejor la solución era otra distinta
que no era ni la suya ni la mía, y solo tenía un 33%. Dije, yo no me conformo con esto. Yo quiero saber lo que hay realmente. ¿Por qué estamos aquí? La divinidad, ¿cómo anda? ¿Cómo es? ¿Qué quiere? ¿Qué pretende de nosotros? Y, o sea, en una palabra, lo de quién soy yo, qué hago aquí, de dónde vengo y a dónde voy. Y a las 24 horas, yo noté lo que luego le llamaron convicción profunda. Me llegó la idea de que si alguien quiere conocer la verdad no se le oculta. Dije, pues sí, efectivamente, yo quiero conocer la verdad. Y eso me dejó muy tranquilo, porque mm, tenía la profunda seguridad de que iba a conocer lo que yo quería. Y yo decía, bueno, yo quiero conocer la verdad absoluta, universal, para todos los hombres igual, con independencia de raza, de credo, de tiempo, de país, de todo. Porque es evidente que todos los humanos pues tenemos una marcha, la que sea, pero una marcha. Y a los pocos días, al día siguiente, llegó la primera verdad universal. Y al día siguiente llegó la segunda. Y poco después la tercera. Y entonces dije, vaya, voy a apuntar esto en un diario porque si no, si siguen llegando a este ritmo, algunas se me olvidarán. Y eran todas importantes. Y me compré un diario, como os recomiendo muchas veces, y empecé a apuntar las cosas que me llegaban. Y me llegaron muchas cosas. Incluso yo decía, bueno, ahora me interesa saber sobre esto. Y llegaban cosas sobre eso. De manera que yo había conectado, sin saber que existía, había conectado con la mente superior. Y empecé a preguntar cosas. Ya os he contado la anécdota de que yo me iba de viaje, viajaba mucho en aquella época, tenía que hacer viajes de cruzarme España entera y me llevaba un magnetofón. Y el magnetofón, conforme iba conduciendo, entonces no había cinturones de seguridad ni esas cosas, se me ocurrió una pregunta y la hacía en voz alta y la grababa. Y al poquito me llegaba la respuesta y grababa la respuesta también. Y así iba todo el viaje. Y luego a la vuelta del viaje pasaba la cinta, ¿eh? La cinta magnetofónica la pasaba al diario. De forma que lo que yo al principio pensé que era una cosa exterior, que yo, pues me llegaban informes, noticias, advertencias de gente de fuera, vi que no, que era una capacidad que yo tenía y que yo desarrollaba o ponía en marcha. Pasó pues 6 meses y al ver que eso funcionaba ya automáticamente, que era como tener un teléfono y preguntar y recibir la respuesta, entonces pensé, bueno, esto ha tenido que conocerlo otras personas. Esto no puede ser que yo sea la primera persona del mundo a la que le pasa esto. Y si lo han conocido, tienen que haberlo dejado por escrito, porque esto es muy importante, es muy gratificante, es una gran ayuda para la vida. Y entonces, pues me compré un libro que hoy he estado buscando, pero no lo encuentro. Está en algún sitio, pero tengo 4 lugares para tener los libros y aunque he buscado detenidamente, no me aparece. Me suele pasar esto, que busco un libro y no lo encuentro. Y luego, al tiempo, sin buscarlo, me aparece. Os diré cuál es y lo pondré en la descripción del vídeo de hoy. Y el autor del libro iba repasando, el libro era sobre grandes pensadores, hombres que hayan influido en la vida de la humanidad a través de sus pensamientos, de lo que han dicho, de lo que han enseñado. Y me encontré con Plotino. Y vi, por lo que Plotino explicaba, por lo que explicaba el autor de Plotino, que Plotino había sido uno de los que había tenido la experiencia que yo había tenido. De forma que entonces, pues dije, bueno, pues ya ha habido uno. Plotino hablaba muy bien de Sócrates y de Plotino yo pasé a Sócrates. Y Sócrates, a través de Platón, porque Sócrates no escribió nada, pero a través de Platón, que era alumno suyo y además fiel, eh, obediente, leal, explicaba lo que decía Sócrates, pues conocía a los presocráticos. Y entonces, pues empecé como
ya hemos visto con Pitágoras, Parménides, etcétera. De forma que cuando estaba yo solo, decía, bueno, yo me puedo equivocar, pero cuando me encontré a Plotino y vi que también Plotino sabía lo que yo, dije, bueno, ahora si nos equivocamos Plotino y yo. Y un poco más tarde, pues si nos equivocamos Sócrates, Plotino y yo. Y luego ya eran Pitágoras, Parménides, Anaxágoras, Empedocles, Sócrates, Plotino y yo. Ya era mucha gente para equivocarse. De forma que ya pues, había confirmado que lo que yo estaba practicando era algo que pertenecía a la sabiduría del mundo occidental. Por lo menos Grecia formaba parte de Occidente. Y ya, pues con eso me quedé más tranquilo y en todo este tiempo, bueno, decir que me compraba las obras de los maestros que iba encontrando, todo lo que podía encontrar de ellos, incluso varias versiones, si podía encontrar, porque me di cuenta de que las traducciones, pues a veces fallaban. Y eh, me hice con una biblioteca de maestros del conocimiento. Y la verdad es que solo me apetecía leer de ellos. Los demás libros que yo tenía, libros de historia, pues ya dejaron de interesarme. Y en este tiempo, esta búsqueda de maestros duró 7 años, hasta que ya no podía encontrar más maestros. Por descontado, no solo fueron griegos, cuando Plotino realmente pues, escribía en griego, pero era alejandrino. Y después de Plotino, pues hubo otros que enseñaron el mismo conocimiento, aunque ya no eran griegos, porque no eran del Imperio Romano. Por ejemplo, pues están, a ver si lo encuentro, demonios, ¿dónde está? Dunes Cotoriúgena, Maese Eckhart, Khalil Gibran, Tony de Melo, Antonio Blay, y estos eran los que habían muerto. Después ya había otras personas que yo llamo hermanos mayores que enseñaban lo mismo, pero que estaban vivos y que están recogidos en ese vídeo, en ese artículo sobre libros de la búsqueda, que está en un taller, en la descripción de un taller, el enlace. De forma que eran muchos. El último fue el maestro de Qumran, el maestro de perfección de Qumran, el último al que accedí. Y ya después del maestro de perfección de Qumran, ya me quedé sin maestros, ya no encontraba ninguno más. Incluso algunos que había intentado a ver si eran maestros, como Erich Fromm o otro francés, que no recuerdo, pues vi que no eran maestros. Eran alumnos avanzados, pero no tenían la certeza, la impecabilidad y el ser completos en su doctrina que tiene un maestro. Esto me costó 7 años, pero en estos 7 años no estuve solo consultando a la mente superior, sino que, no sé si he dicho que yo tenía, desde que empecé la vida, a los 25 años, yo tenía una característica y es que cuando entraba en un sitio donde había una emoción intensa compartida por las personas, yo me identificaba con esa emoción y la emoción me envolvía completamente, como al que más. Eso me molestaba porque la emoción, pues había gente y me contrariaba. Pero es que incluso las películas, que yo sabía que eran, pues eso, actores que fingían cosas, pues también, si había una emoción en la sala, yo la hacía mía. En estos 7 años de estar trabajando con la mente superior, a esa captación de la emoción del entorno se le unió el gozo. Y entonces empezaron con toda facilidad los contactos con el fondo. Le llamé el fondo porque ya sabía que eso eran capacidades que yo tenía dentro, que no habían salido hasta entonces, pero que estaban allá esperando. Y entonces a eso
le llamé en un primer momento fondo. Después, muchos años más tarde, y entonces decir que el contactar con la mente superior y con el corazón superior me llevó un total de 2 años y medio. Al cabo de 2 años y medio de aquel día del Jordi con el tú acabarás creyendo en la reencarnación, me di cuenta de que ya estaba en la meseta con el corazón superior, con el mente superior incorporado como mente por defecto y con el corazón superior incorporado como corazón por defecto. Por defecto significa que está siempre presente, que está actuando siempre, que no tienes que consultarle por la noche en la almohada o cuando tienes un problema, sino que está siempre contigo, porque ya tienes con él un trato de tú a tú que es permanente. Y pasado también, pues varios años, 4, 5, 6 años de estar en la meseta, entonces empecé a divulgar. Y lo hice 3 años en una divulgación semanal radiofónica de 20 minutos. Después lo hice en 7 años de divulgación quincenal en un colegio cercano a donde yo vivo, con los padres, con padres de alumnos. Yo era padre de alumno. Y después también con talleres dados en Madrid, San Sebastián y Pamplona. Talleres presenciales que eran muy gratos, muy agradables. Y llegó un momento en que ya los viajes, tener que ir a Madrid en el día, dar el taller a las 6 y volver, tener luego 1 hora larga o 2 horas de charla con los que quisieran y luego volverme a casa para llegar a las 2 de la madrugada, pues empezó ya a ser una carga que ya surgió la informática y entonces ya me dediqué a los talleres por informática. Y aquí estáis vosotros. He dicho que la búsqueda de lo que hay, la realidad, el camino, me costó 7 años. Cuando estaba al final de esta búsqueda de maestros y había comprendido perfectamente cómo era el conocimiento y lo fabuloso que era, me preguntaba por qué mi religión no enseña esto. Si está fundada por un señor maravilloso, resulta que no conoce el conocimiento, ese señor maravilloso. Había una contradicción, había algo que no encajaba. Y cuando estaba leyendo a los maestros, yo me decía, bueno, ahora estoy leyendo lo agradable, lo positivo, lo verdadero, pero va a llegar un momento en que me tendré que dedicar a lo que no es positivo, a lo que no es verdadero. Y será previsiblemente no tan grato, porque leer a los maestros es muy grato, lo sabréis o lo sabéis ya. Y efectivamente, en el año 92 acabaron los 7 años y ya no encontraba maestros y dije, ahora voy a ver qué ha pasado con mi religión. Y me dediqué a ver los orígenes del cristianismo. Y esa búsqueda me llevó 24 años, hasta el año 2016. Ya en 2016 publiqué un libro, año 303, y con eso ya dije, bueno, pues ya tengo lo que es y lo que no es del todo. Ya he hecho mi trabajo, ya he cumplido mi misión. Y ahora ya solo me queda divulgar con los medios que puedo, que es este principalmente. Y esto es a lo que me he dedicado. Deciros que leyendo uno de los libros que encontré de maestros, las Upanishads del yoga, al traducirlo, pues me surgieron las Upanishads están en verso, lo traduje en verso, y me surgieron esos versos que forman parte del paquete de textos para leer con el fondo. Porque cuando un fondo activo se pone en comunicación mediante la lectura, por ejemplo, con otro fondo activo, entonces el de aquí resuena como el de aquí. Y entonces esa resonancia son los contactos con el fondo de que os he hablado más de una vez. De manera que estar muy atentos a las emociones extremas, a las experiencias en las que uno no sabe qué pasa, pero
siente una emoción casi infinita porque por ahí viene el corazón superior hablando. Y deciros también que si habéis estado muy preparados, si habéis tenido en la ocasión anterior contactos con el fondo o habéis trabajado fuertemente con la mente superior, es posible que estéis preparados para empezar el camino y seguirlo y continuarlo y terminarlo sin tener más ayuda que libros o vídeos. Pero si no ha pasado eso, si es la primera vez que tenéis que encontrar la mente superior o el corazón superior, si no tenéis experiencia de ellos, de alguno de ellos, entonces es mejor que os apuntéis a alguien que ha tenido la experiencia y que puede decir cómo se hace, un hermano mayor. Y poner el corazón en ese camino. Cuando comprendéis que ese camino es vuestro camino, que os va a llevar a donde queréis, que os aporta lo que estáis buscando, un acercamiento a la plenitud como ser humano. Y ya hemos pasado los 20 minutos, así que vamos a ver las preguntas que hay por aquí. Creo que el primero es, bueno, decir el Tucambo Dador, saludos profesor, y Matías, hola a todos. Miguel Ángel Medrano pregunta, agradecidos con la divinidad porque a través tuyo tenemos información precisa y digerida de muchos pasos que debemos seguir cada quien con nuestro camino individual y a seguir buscando. Sí. Bueno, esto es como siempre ha pasado. O sea, los maestros griegos fueron personas que tuvieron la experiencia primero ellos, porque ellos sí que no podían leer en ningún sitio. No había. La escritura en Grecia es en torno al año 700 y Pitágoras es del año 550. O sea que apenas estaba la escritura recién instalada. Apenas había libros de los, bueno, de Homero y Hesíodo. Fueron los dos primeros escritores en griego que se conoce. Y lo que hicieron estos fue, pues, escribir novelas de historia o escribir una supuesta cómo se generaron los dioses del Olimpo. Así que Hesíodo lo que hizo fue no enseñar el conocimiento, sino forjar unas leyendas muy complicadas que explicaban los dioses del Olimpo, los dioses que ya la gente creía. Y Hesíodo les dio pues, una genealogía, unos parentescos, unos grados de hijos, padres, madres, etc. Pero no tenían ni Pitágoras, ni Empedocles, ni Anaxágoras, ni Parménides, tenían de dónde guiarse. De forma que ellos tuvieron la experiencia fundacional de un camino propio y lo enseñaron. Y ese es el camino, esa es la forma. No cabe enseñarse esto en centros de enseñanza. De forma que uno diga, bueno, pues ya está, hacemos una carrera de 7 años y en 7 años enseñamos todo lo que hay que saber. Jamás un hermano mayor va a pretender enseñar esto a todo el que se quiera matricular, porque esto tiene que ser como se ha hecho siempre, abrir una escuela y que el que quiera vaya a la escuela. Y de los que empiecen, pues algunos terminarán el camino y otros no lo terminarán, se quedarán por el camino, porque lo verán demasiado complicado, demasiado exigente, demasiado difícil, porque tendrán asignaturas pendientes. Entonces, los que no tengáis asignaturas pendientes gruesas, los que las tengáis pequeñitas, ligeras, leves, pues las iréis venciendo y completaréis el camino y entraréis en contacto con las capacidades superiores. Y de eso se trata. Hay que conseguir desarrollar la mente superior unos y el corazón superior otras. Y entonces, pues se empieza a tener la seguridad de que uno acabará el camino. Del cuerpo superior ya he dicho que yo no puedo aportar gran cosa, solo el tema de las evacuaciones, que tampoco es una gran cosa. Como el tema de hoy os pillaba de sorpresa, porque
nadie puede saber lo que yo iba a decir, pues es posible que no haya muchas preguntas. Dice el tucán volador: profesor, voy poco a poco y si puedo notar el cambio. Ahora me dirijo a los círculos. Creer en la reencarnación me cuesta. No creas en nada, tucán, no creas en nada. No creas en nada. Es necesario poner en marcha capacidades superiores para tener un interlocutor personal tuyo, al que des el crédito que te merezca, el que tú creas, el que creas que debes dar. Aquí no se trata de creer en nada, es decir, te diría, tucán volador, no creas en nada de lo que aquí decimos. La autoridad no está en el creer, no está en el confiar, está en que tú mismo lo compruebes por dentro de ti. Y descuida que lo comprobarás. Estamos dotados por la divinidad de unas capacidades inimaginables. Cuando no se tiene esa capacidad, cuando se está poniendo los cimientos, pues no se tienen esas capacidades. Esas capacidades se pueden conseguir cuando uno se ha pulido mucho, cuando se ha perfeccionado, cuando se ha quitado toda negatividad. Entonces se es afín con la forma de ser de la divinidad, que no contiene nada negativo. Y entonces esas capacidades se ponen en marcha. Si eres mental, como supongo, pues primero la mente superior. Y si eres emocional, sobre todo emocional, primero el corazón superior. Y entonces, cuando estés trabajando para conseguir estas cosas, pégale también, dedica también tiempo, dedica esfuerzo a fomentar, si eres mental, el corazón inferior. Y si eres emocional, la mente inferior. Porque ella va a ser la que va a recibir las informaciones de la mente superior. Eso si eres emocional. De manera que hay que procurar, hemos dicho, aunque lo mayoritario sea la capacidad superior que nos está destinada en primer lugar, también no olvidar la otra capacidad inferior que usamos poquito. Los mentales, el corazón inferior. Y los emocionales, la mente inferior. Y cuando pongas en marcha uno de ellos, vas a comprender muy bien cómo eres cuando estás prácticamente completo. Porque sin estar completo, sin tener ninguna capacidad, estamos muy, muy, muy bajos de fuerzas, muy bajos de medios. Estamos sin armas. Las armas son las dos capacidades superiores. Y hay que ponerlas en marcha, Tugán. De forma que no creas nada, no creas nada. Ya ves lo que me dijo a mí mi amigo. Acabarás creyendo en la reencarnación. Y yo, sin saber lo que sé ahora, dije, no quiero creer. Lo que quiero es saber lo que hay. Y aquel que quiere saber, acaba sabiendo. Y estás en un camino para saber. De forma que no creas. No te preocupes de que te cueste. No te esfuerces porque te apuntarte a esa idea. Ya vendrá. Y vendrá desde tu interior. Y entonces verás que no hace falta creer. Entonces se sabe, porque tienes pruebas. Pruebas personales que valen para ti, no valen para los demás. A los demás, si se lo explicas, van a tener que creerte. Y no debes hacer que la fe intervenga en el camino de nadie. Estamos 23, así que vais a tener que hacer preguntas. Que yo sepa... no hay ninguna pregunta anterior. Matías dice, Fernando, usted podría haber resumido esta explicación con su frase, que no recuerdo ahora, pero análoga, el creer con tomar cicuta. Ya. Ya, ahora caigo, Matías.
la fe, a ver cómo era, algo así como la fe es un pequeño sorbo de cicuta intelectual. La fe, no, sencillamente no. Jamás os he hecho hincapié o llamada a que tengáis fe, a que creáis esto que os digo, ¿no? Un chupito de cicuta, efectivamente, esa es, un chupito de cicuta. Chupito es una bebida pequeña, ¿eh? Un chupito de cerveza es, nada, pues un traguico de cerveza. Bueno, pues la fe, gracias Matías, la fe es un chupito de cicuta intelectual. Hombre, vale como resumen, ¿eh? Vale como resumen, pero me quedo con la explicación que he dado de que el camino es por experiencia y todos los que han diseñado un camino y explicado un camino lo son porque lo han seguido antes. Todos han tenido la experiencia fundamental. Han entrado en contacto con una capacidad superior y luego con las dos. Porque cuando ya empiezas a buscar, la verdad no se te oculta y se te muestra diáfana. Y todos los maestros se comprueba por sus... Estaban aislados y por eso idearon un camino hecho a su medida, hecho con su experiencia de la vida, con su vocabulario y a la paz y gozo inefable que da el contacto con el fondo, pues lo llamaron unos de una manera, otros de otra, porque usaron la palabra que más les resonó, la palabra que más habían usado ellos en su vida normal. De forma que siempre se enseña basado en la experiencia. Y la experiencia se comprueba que es exportable. Yo lo comprobé esto en las primeras charlas que di por la radio, porque le llegaban a mi interlocutor en la radio, le llegaban noticias, comentarios de personas que seguían, estuvimos 3 años, que seguían las charlas y todo eran positivas, todo eran positivas. No he tenido nadie en docenas y docenas de talleres dados, no ha habido nadie que me diga, oye, Fernando, chico, yo hago esto que tú me dices y no noto nada. Al revés, yo estoy malhumorado. No, todo han sido respuestas positivas. Y yo solía decirles, si un día te encuentras mal, te encuentras malhumorado, amargado, descorazonado, pesimista, negativo, haz un alto y pasa revista a las reglas. A ver cuántas de ellas has incumplido. Y alguno me decía, es que las incumplí todas. No puede ser de otra manera. Que sepáis que cumplir las reglas es felicidad e incumplirlas es infelicidad. Impepinablemente, siempre, siempre. Por eso me he atrevido a decir que las reglas son leyes de la naturaleza, que todo el que las cumple se siente bien, porque solo puedes cumplirlas si has superado ya las losas y las asignaturas pendientes fuertes. Chupito de cicuta, efectivamente, eso era Matías. Vamos a ver cómo ligo la observación de Juan Gómez, pero es algo que no es intuitivo, es algo claro por lo que dice Juan Gómez. Bien. Bueno, no es intuitivo. Supongo que te refieres, Juan, a las reglas, a los círculos, a la existencia de la mente superior o del corazón superior. Intuitivo. No puedo decir que sea intuitivo, que por intuición lo adivinas. No sé si te refieres a esto. Es repetitivo. Es decir, si tú has tenido en otra ocasión anterior, en otra vida anterior,
Si tú has tenido, como tuve yo, contactos con el fondo, eso queda en tu mochila y en tu mochila te la traes porque pertenece a tu esencia. Es un desarrollo de tu esencia y la tienes en lo que aquí llamamos la mochila. Y eso sale a flote y te hace tener experiencias que no sabes explicarte. Y eso sí que es intuitivo. Esas experiencias son intuitivas, vienen solas, si las has tenido anteriormente. Si no las has tenido, no las tienes, ahora tampoco. Y vives tu vida normal, como todos, sin experiencia sutil de ningún tipo. De forma que será intuitivo si has tenido experiencias en la ocasión anterior. Por ejemplo, las personas sensitivas han tenido desarrollado el cuerpo superior en la anterior ocasión. Y el cuerpo superior es muy fuerte, es muy amplio, es muy potente. Te da acceso a unas experiencias, vamos a decir así, impresionantes. Más que el corazón superior y más que la mente superior. Y por eso las personas sensitivas son sensitivas desde que tienen 5 o 6 años. Desde que ya empiezan a pensar, empiezan a ser personillas, ya se manifiestan ellas por intuición las capacidades que tenían anteriormente. En el caso de la mente superior y el corazón superior puede costar más. Pero yo conozco el caso de una persona que su primer contacto con el fondo y ya se hizo contacto a voluntad, lo tuvo a los 15 años. En mi caso no. En mi caso, el primer barrunto de contacto fue a los 25 años, cuando empecé a vivir la vida. O sea que será intuitivo, Juan, si tú has tenido experiencia anterior. Si no la has tenido, no puede ser intuitivo. Porque las capacidades superiores son algo que está muy enterrado. Está en la esencia. Y tiene que tener ocasión de desarrollarse, de manifestarse. Si no, no tendrás. No tendrás. O sea que no se puede pedir que sea intuitivo. Si no te he respondido a lo que me dices, indícalo. Dice Julen, ya estoy aquí. Problemillas técnicos, vale, pues mira, no soy el único. FVC dice, saludos maestro, no se puede llamar maestro al que habla, hay que llamarle profesor o Fernando. Cuando uno siente empatía de algo, la siente desde el corazón y se traduce que el cuerpo y las emociones reaccionan con tristeza y lágrimas. ¿Estoy haciéndome daño con sentimientos? Bueno, vamos a ver. Hay una regla que dice no reprimir los sentimientos. Por tanto, los sentimientos hay que dejarlos escapar. Porque si los reprimes, si te los guardas, si los metes dentro y no los sacas, entonces van a formar parte del pozo negro. El pozo negro que un día ya hablaremos de él. Y el pozo negro es el lugar donde se enquista y se pudre todos los disgustos, los malos tratos recibidos, todas las cosas negativas que hemos ido guardando y que no hemos exteriorizado y expulsado, se guardan en el pozo negro. Entonces, si reprime los sentimientos y las tristezas y las lágrimas, si reprime las emociones, FV, estarás aumentando tu pozo negro. No importa, porque un día ese pozo negro explotará. Será incompatible con la plenitud que le rodea y saldrá fuera. Y entonces tendrás las tristezas y las lágrimas. Y la nostalgia. Nostalgia de algo que no sabes qué es. Pero eso ya llegará. Entonces, ¿estoy haciendo daño con los sentimientos? Si los reprimes y si son negativos, sí. Si los dejas salir y te desfogas, llorando, gritando, chillando, pegándole a un árbol que sea el doble de ancho que tú, entonces no te haces daño, porque estás sacándolos. Los sentimientos negativos hay que sacarlos fuera. Y los sentimientos positivos, pues hay que demostrar
conviene demostrar a quien sea que te ha provocado sentimientos positivos. Si no te respondo a esto, FVC, dímelo a continuación. Dice Miguel Ángel Medrano, la vida mejora en su desarrollo cuando se cumple estar en postura positiva y cumpliendo las reglas. Eso es lo que me ha pasado la mayor parte de mi tiempo. Sí, claro, efectivamente. Esa es la prueba primera de la que yo he hablado. La prueba primera debe ser que un camino os vuelva mejores y os dé más felicidad. Y se mejore, la vida mejore, porque te la sabes tomar mejor, porque sabes defenderte de los arañazos que te hacen los pequeñuelos. Cada vez tienen menos fuerza esos pequeñuelos y cada vez son menos arañazo, te hacen menos daño, porque estás por encima. Y si estás por encima, pues lo que haga un pequeñuelo, pues no tiene importancia, porque es un crío. Y los pinches tiranos son críos. Son críos, pero hacen daño. Hacen daño y conviene alejarse de ellos. Cuanto más lejos, mejor. Dice Juan Gómez, abundando en lo que hemos hablado antes. Por ejemplo, la reencarnación es algo que no tiene ningún tipo de duda, que no es intuitivo, que la mente superior te lo deja claro. Sí, efectivamente. Nada es intuitivo de lo sutil, porque si no se ha tenido experiencia de ello, Juan, es que ni se imagina uno que existe. Hay mucha gente que se muere sin saber nada del campo sutil, del tema sutil que hablamos aquí, de la evolución, que no tienen la idea de que tienen que evolucionar, de que tienen que mejorar, de que tienen que realizarse. Para ellos a lo mejor realizarse es tener mucho dinero y tener una casa en la playa. Y creen que es así y se esfuerzan en eso. Y por tanto nunca seguirán un camino. De forma que hay que acudir a las capacidades superiores para tener certezas. Porque cuando se despierta una capacidad superior, la vida cambia y el humano cambia. El buscador cambia. Y pasa a ser mucho más autónomo. Mucho más autónomo. Y mucho más feliz. Yo hablo de felicidad con frecuencia porque es como un termómetro. La felicidad es un termómetro que tenemos todos puesto. Y en los buscadores funciona con mucha más precisión y exactitud. Los buscadores nos volvemos exigentes con nosotros mismos, porque hemos conocido lo que es estar bien y cuando un día fallamos, las circunstancias nos despistan, entonces experimentamos lo que en algún sitio he llamado la cruz del conocimiento. Has estado con el conocimiento muy bien y de pronto si le das la espalda por lo que sea, te das cuenta de lo mal que se está, de lo infeliz que se es, de cómo añoras el estar bien y cómo ves la diferencia. De forma que nos volvemos exigentes con nosotros mismos y eso nos ayuda a mejorar. Dice Antonio Cámara, si no sientes felicidad, ¿es que realmente no cumples reglas? Pregúntatelo a ti mismo. Haz examen de conciencia, que se decía antes. Las reglas son un requisito indispensable para sentirte feliz. Feliz por dentro. Feliz sin causa. La felicidad sin causa. Eso lo da el cumplimiento de las reglas y de los círculos. El cumplimiento de los cimientos. Si has colocado bien los cimientos, bien asentados, que no se muevan, que no fallen, que no tiemblen, que estén siempre ahí puestos. Entonces tienes que tener, Antonio, felicidad interior. Tienes que sentirte satisfecho contigo mismo, tienes que tener muy alta la autoestima y tienes que poder dominar las adversidades que la vida te plantee. Porque entonces verás que todos los que plantean adversidades son pequeñuelos y que a los pequeñuelos no hay que tenerles en cuenta sus rabietas, sus travesuras, sus malos modos, sus desplantes. No merece la pena. No merece la pena. De forma que
haz lo que hacían las personas que venían a los talleres presenciales. Si estás infeliz, mira a ver qué regla has incumplido o si has incumplido los círculos. A ver cómo andas de posesión, de tolerancia, de confianza en ti mismo. No diré que de guía interior ni de servicio, porque la guía interior es lo que estamos buscando y el servicio es lo que sale solo cuando estás muy bien. Y si no estás muy bien, pues es que está fallando algo. Pero no será precisamente el servicio. El servicio es un a más, que dicen los catalanes. ¿eh? Cuando sobra positividad, entonces se da servicio. Pero tiene que sobrar. Y si no se siente la felicidad, hay alguna otra causa que no es el servicio que está fallando. Servicio, si hay problemas internos, no se puede dar. Sencillamente, no se puede dar. Tiene que sobrarte a ti bienestar, felicidad, para que tengas el compromiso de dar servicio a los demás. El Tucán Volador dice, reglas cumplidas en el día a día, sí es felicidad en el trato con los demás. Y en mi interior lo he comprobado. Sí. No eres el único. Todos, Tucán, todos. Con las reglas cumplidas en el día a día, la felicidad se transfiere a tu vida y la demuestras en el trato con los demás. Porque claro, normalmente estamos tratando con los demás. Algún momento estaremos solos. Si vamos, pues no sé, en el autobús solos o en coche a trabajar o en el trabajo estamos en un asiento, en una mesa haciendo alguna cosa. Pero lo demás, estamos en trato con los demás. Y la felicidad se transmite ahí. Dice Yule, si has tenido desarrollado el cuerpo superior, ¿por qué vuelves a esta existencia? Entiendo que es por qué. Bueno, vamos a ver. Tienes que tener desarrollado la mente superior, el corazón superior y el cuerpo superior. Las tres. Y si has tenido desarrollado las tres, Yule, no creo que vuelvas a esta existencia. A no ser que tú hayas decidido, de acuerdo con tus guías del equipo sutil, que por alguna causa tienes que volver. Y decides volver. Pero si decides, lo decides tú. Nadie más que tú. Y yo te diría que si estás en la meseta, entonces no estarías ahí, estarías aquí, dando charlas tú a otras personas. Porque cuando uno desarrolla las capacidades superiores, cuerpo superior y corazón superior, no puede quedarse callado. No puede quedar solo para él y decir, yo me lo guiso, yo me lo como y con ello me quedo. No. Va a exportarlo a la fuerza. No tiene más remedio. Es lo que le pide la esencia. Y la esencia pide con fuerza y te lleva a eso. De forma que el cuerpo superior, yo he dicho antes que tiene unas potencialidades muy grandes, las más grandes de todos, las capacidades superiores. Pero esas potencialidades significa que se manifiestan en las personas que han tenido el cuerpo superior desarrollado desde muy niñas. Desde muy niñas. Porque son muy fuertes y tienen una gran capacidad de exteriorizarse. Pero no que con el cuerpo superior ya está cumplido la misión de la existencia. No, no, de ninguna manera. Es más, incluso me atrevo a aventurar con una estadística no muy grande, más bien pequeña, que las personas que han desarrollado el cuerpo superior nada más y que no han desarrollado la mente superior ni el corazón superior, lo pasan muy mal. Lo pasan muy mal porque se ven con unos poderes que no son frecuentes y la gente le señala con el dedo y no para bien. De forma que tener el cuerpo superior solo es una cosa no muy envidiable. No muy envidiable. Y desde luego no es la condición única para no volver a este mundo. No, 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 no. Las otras dos. Las otras dos.
Dice Matías, Fernando, quizás por todo mi trabajo, en los últimos meses me afloran emociones solamente a partir de recuerdos o de percepciones, unas emociones desmedidamente intensas. Bueno, eso puede ser lo mismo que me pasó a mí. Unas emociones desmedidamente intensas que no puedes controlar, que no puedes parar. Eso puede ser un síntoma de que anteriormente tuviste en marcha el corazón superior. Tienes que ver, tienes que afinar para saber si en esas emociones está un gozo infinito. Y para eso, mira el verso de Textos para leer con el fondo, titulado El gozo sin causa. A ver si aquello describe bien tus emociones desmedidamente intensas. Ya nos lo dirás. Tener en cuenta que estas cosas primero se sienten, se experimentan y luego se racionalizan. A mí me pasó eso y a otra persona que yo conozco también. Primero experimentas y luego eres juguete de la experiencia. Juguete significa que eres objeto, que te maneja la experiencia, que tú no la controlas. Después, pasado el tiempo, quizás años, racionalizas para saber qué es lo que ha pasado. Y entonces lo entiendes. De forma que entonces te falta, Matías, llegar a racionalizar para saber qué son esas emociones. Dice Matías, ¿me puede confirmar que es positivo? Porque no termino de entender lo que me pasa. Ya, sí, eso es, y a todos, dicho a todos, las experiencias cuando suceden no se entienden. Yo tampoco las entendía. Y estuve así, pues, 15 años, sintiéndolas y sin saber ni por qué, ni qué significaban, solamente que las rehuía. Porque no me gustaba que empezara a lagrimear en público. De forma que no te sorprendas, Matías. No es normal que no entiendas lo que te pasa. Completamente normal. Lo raro sería que lo entendieras. Lo imposible sería que lo entendieras. No puedes entenderlo. No puedes entenderlo porque no ha habido nadie que te hable de ello. Aquí hablamos de esto. Mira a ver si lo que te pasa, primero, hay gozo y segundo, hay las características que se explican en el verso el gozo sin causa. Y si te quedan dudas, tienes mi mail fcondetorrens@hotmail.com con H y consulta en privado para que aclaremos un poco lo que es y hagamos alguna prueba. FVC dice, gracias por su respuesta. Tampoco se puede dar las gracias aquí, FVC, ni llamar maestro ni dar las gracias. Yo os tengo que dar las gracias a vosotros porque me permitís hacer esto. O sea que las gracias en el mundo sutil, la gente actúa por obligación. No hay gracias porque no hay favores. Son todo obligaciones. Obligaciones que se llevan muy gustoso a cabo. Siempre y cuando sean sentimientos positivos, pero si son negativos, mejor ponerle un alto a las emociones. No. Las emociones negativas hay que expulsarlas. Son pequeñas píldoras de veneno que no conviene que se queden en el cuerpo. No conviene que se queden en el ser. Si son positivos, hay que expresarlos y decírselo a la gente con la que te los provoca. Y si son negativos, nada de poner un alto a las emociones. No. Dejarlas que cursen y desahogarte. Llorando, gritando, en el campo, haciendo lo que sea. Pero que se explayen, que se vayan. No reprimir las emociones. Es la regla quinta o sexta. No reprima las emociones. FVC. Yule dice, lo decía porque has comentado que las personas sensitivas habían desarrollado el cuerpo superior en otra vida. Sí, efectivamente, han desarrollado en otra vida. Y por eso lo desarrollan aquí muy jovencitas.
casi, bueno, antes de llegar al desarrollo, antes de llegar a la pubertad. Desarrollan las facultades, las propiedades, las capacidades del cuerpo superior. Pero nada más. Eso no significa que uno ya lo haya hecho todo. No. Precisamente las que son sensitivas y solo sensitivas son las que más necesidad tienen de desarrollar la mente superior. Generalmente son chicas, son mujeres, y han trabajado muy poco la mente. Y eso es un grave problema para ellas. Cuanto más desequilibrados estén los cuerpos, más problema es. Y si el cuerpo superior está muy desarrollado y la mente superior está nulamente desarrollada y la mente inferior está poco desarrollada, ese desequilibrio causa muchos trastornos en la vida. Y hay que poner remedio rápidamente. De forma que si hace falta usar el mail personal para que pongamos remedio a esas cosas. Dice Juan Antonio, empecé en este camino el 2016, y mi superregalo de jubilación de año 303 y después leyendo artículos en la web y luchando para superar reglas y círculos. Y soy otra persona y sigo para subir, claro. Sí, nos convertimos en otra persona porque nos cambiamos gracias a los senderos de cabras y a las autopistas neuronales. Nos cambiamos en otras personas. Sí, efectivamente, Juan Antonio, así es. Me alegro mucho. Ten en cuenta que año 303 es para romper conceptos, pero al buscador a lo mejor no le hacen falta romper conceptos porque ya los había roto y ya puede directamente. Estos talleres son para mejorar en evolución. Año 303 no es para mejorar en evolución, para eso son los talleres. Y en todo caso, la web Sofía Originals, el camino. Dice Claudia Barba, no puedo comentar porque estoy vivenciando ese taller. Pura sabiduría en práctica. Bueno, lo escucharé varias veces. Gracias, Claudia. Gracias. Las que sois un tanto sensitivas, podéis vivirlo de otra forma. Que los que son más mentales, pues quizás no lo pueden vivir. Y el que es solo emocional tampoco. Hay que ser sensitivo. Bueno, pues hemos llegado a las 9 en punto, así que lo dejamos. Ha ido muy bien, ha habido muchas preguntas, de lo cual me alegro. Y nos veremos, amigos, el próximo día, el próximo jueves. Hasta entonces.